Estamos en nuestro segundo cuadernillo del Yo Soy. Estuvimos viendo las veces que el Señor Jesucristo dijo Yo Soy, ¿verdad? Y decíamos, ¿verdad? El principio de nuestro primer tema fue Yo soy el Alfa y el Omega, hablando de su divinidad, hablando de su eternidad, que Él siempre ha estado, ¿verdad? Desde el principio de la creación hasta el fin del mundo, Él está. Amén. La palabra de dice, ¿verdad?, que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra, Él que es eterno, no pasará. Amén. Entonces vimos diferentes ocasiones en que el Señor dijo, ¿verdad? Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y comenzamos este segundo cuadernillo y vamos a ver yo soy. Yo soy, y esa palabra yo soy tiene que ver en esta lección que vamos a tener. Yo soy Dios fuerte. Amén. Entonces vamos a ir a la escritura, a Isaías 9:6. Isaías 9:6 nos habla del Señor Jesucristo como Dios fuerte. Amén. Isaías 9:6. Entonces, yo soy Dios fuerte. Esta es nuestra lección número 2 de esta mañana, de nuestro segundo cuadernillo. Entonces, yo soy Dios fuerte. Isaías 9:6 es un texto que nosotros hemos memorizado. Vamos a leerlo en esta mañana en la palabra de Dios. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamándose su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Entonces nosotros aquí encontramos que este nombre de Dios fuerte también le corresponde ¿a quién? A Jesús. Amén. A Jesús le corresponde también este nombre de Dios fuerte. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a la primera diapositiva que tenemos ahí. Y vamos a ver, analizar simplemente lo que nos habla este versículo acerca del Señor Jesucristo. ¿Sí? Encontramos que Él describe con 4 cosas al Hijo que nos es dado, que es el Señor Jesucristo, al niño que nos es nacido, ¿verdad? Y lo describe como admirable, como consejero, como Dios fuerte, como Padre eterno. Esa palabra admirable significa maravilloso. Amén. Sorprendentemente, ¿verdad? Fuera de serie, distinto. ¿Sí? Entonces, esa palabra con la que describe admirable es maravilloso. Un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, perdón, niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro y se llamará que admirable, o sea, maravilloso, sorprendente, distinto. Amén. Y la segunda cosa que nos dice de él, dice es consejero. Esta palabra consejero tiene que ver con que él conoce todas las cosas, ¿sí? Consejero. Él, hermanos, conoce todas las cosas porque él ha estado desde la eternidad. ¿Eh? En nuestro anterior tema, en otras predicaciones hemos visto, ¿verdad?, que el Señor, que el Padre, el Verbo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo han estado desde el principio. Jesucristo es el Verbo encarnado. Amén. Una vez el hermano nos ponía un ejemplo, ¿verdad? Decía, para poner un ejemplo acerca de Jesús, que es Dios, ¿verdad?, que es la extensión de la divinidad. Decía, ¿verdad?, es como si nosotros tenemos un estanque de agua que es H2O, ¿verdad? Y usted toma un recipiente y toma de esa agua y la saca de esa cisterna, de ese tanque, de ahí donde se está almacenando el agua. Usted saca en otro recipiente más pequeño agua, sigue siendo H2O, ¿verdad? Agua, pero en otro recipiente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la divinidad de Jesús, hablamos
y nos es fácil entenderlo con este ejemplo. Una porción de la divinidad se depositó en el cuerpo de Jesús, ¿sí? Que fue concebido del Espíritu Santo, ¿verdad? Que fue dado a luz a través de María, pero que Él sigue siendo que Dios, amén, que sigue siendo eterno, de tal manera que nosotros podemos entender, hermanos, que Él ha sido eterno, siempre ha estado ahí, ha estado en el pasado de nuestra vida, está en el presente de nuestra vida, está en el futuro de nuestra vida. Y hermanos, que si nosotros necesitamos saber algo, conocer algo de nosotros, hermanos, a quien podemos acercarnos, ¿verdad? Y buscar opinión, amén, consejo para nosotros es para Él. ¿Sí, hermanos? A nosotros se acercan nuestros hijos, ¿verdad? Y por la experiencia, por el aprendizaje que hemos tenido, podemos darle un consejo. Pero estamos limitados, ¿sí o no? Porque no conocemos el futuro. No, ni siquiera sabemos lo que va a pasar en unos minutos. Entonces nuestro consejo está limitado. Podemos hablar y orientar a través del aprendizaje, a partir del aprendizaje y de las experiencias, pero no sabemos todas las cosas. Hoy hay algún papá en esta mañana que está aquí y que diga, yo sé todo, ¿eh? A veces creemos, ¿eh? Nos ponemos en esa posición de yo sé, ¿verdad? Pero no es muy sano, porque estamos limitados y nos equivocamos, ¿verdad? Pero hermanos, si necesitamos un consejo para nuestra vida, Él es consejero, porque Él es eterno y sabe todas las cosas, amén. Entonces sigue diciendo en esa porción de la escritura, admirable consejero, Dios fuerte, que es el tema que nos corresponde en esta mañana. Dios fuerte, Jesús es Dios fuerte, amén. Y esa parte de Él es ese poder infinito, amén. Dios es todopoderoso, amén. Jesús, en este Hijo nacido, amén, en este niño que nos ha sido dado, ¿verdad? Está el poder, pero en Jesús, ¿cómo se manifiesta, hermanos? En su poder infinito, ¿para qué? Para salvar, amén. Era necesario, hermanos, que el Hijo de Dios fuera, naciera en un pesebre, muriera en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para salvar. Entonces, en este nombre de Dios fuerte, está representando en Jesús ese poder infinito para salvar. No hay nada, hermanos, que el Señor no pueda perdonar. No hay nada, no hay ningún pecador que el Señor no pueda salvar. Ni en este tiempo, ni los que van a nacer, ¿verdad? Él tiene el poder infinito, ¿para qué? Para salvar. Sí, hermanos, a veces pensamos, ¿verdad? Ese pecador, Dios no lo puede perdonar. Jesús no lo puede perdonar. Estamos haciendo vana la sangre de Jesús. Cuando nosotros no perdonamos a alguien que nos ofende, cuando nosotros no perdonamos a alguien que nos ha fallado, hermanos, estamos haciendo vana la sangre de Jesús. Estamos teniendo menosprecio por la sangre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesús fue derramada. Amén. Y en ese niño que nos nació en un pesebre, Dios puso todo el poder para salvar a cualquier pecador. De tal manera, hermanos, que no tenemos excusa de no perdonar. ¿Sí? A veces nosotros somos muy dados a ver la falta, ¿verdad? Dice la Escritura, la paja en el ojo de nuestro hermano y no vemos la viga en el nuestro. Y eso a veces nos es tropiezo, nos es impedimento, ¿verdad? Y muchas veces nos sorprendemos cuando esa persona se arrepiente y Dios la perdona. Porque decimos, pero si tan pecador, sí, pero es que en Dios fuerte hay un poder infinito para ¿qué? Para perdonar, para salvar. ¿Y cuál es el deseo del Señor? ¿Cuál es el anhelo de Dios y del Señor Jesucristo, del Verbo encarnado? Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Sí, hermanos, ¿cuál es el anhelo del corazón? ¿Verdad? Decíamos, ¿cuál es la voz de la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen, amén. Entonces,
Es su grande e infinito poder salvador, hermanos, el que vemos representado a partir del nombre de Dios fuerte. Amén. Él tiene todo poder para salvar. Y Padre eterno, este nombre de Padre eterno, en una versión podemos leer perpetuamente Padre, ¿sí? Perpetuamente Padre. Esa palabra eterno, ¿verdad? Podríamos pensar, Padre eterno, príncipe de paz. Esa palabra eterno significa perpetuamente porque significa ad. No es, se me fue la palabra, hermano, ayúdeme. La palabra eterno es ad y ¿cuál? Olam. No es olam, sino es eternidad ad, o sea, eterno ad. ¿Sí, hermanos? Por eso significa perpetuamente Padre, ¿sí? Porque no es olam, sino es ad, ¿sí? En el original esa palabra es ad. Ahora, hermanos, esta palabra es importante, eterno, pues lo podemos identificar con eternidad, pero cuando hablamos de perpetuidad, hablamos de algo que es permanente, ¿no? ¿Sí, hermanos? Algo que es prolongado, que no termina. Hermanos, qué maravilloso es poder saber que el Señor es perpetuamente Padre. ¿Amén? Que no importa cuánto nosotros fallemos como hijos, su amor no cambia por nosotros. Amén. Que Él como Padre sigue siendo amoroso. Amén. Sigue siendo perdonador. Amén. Él como Padre, hermanos, extiende, alarga su amor, su misericordia sobre nosotros. Cuando decimos Padre eterno, a lo mejor lo podemos relacionar pues Él está allá en el cielo, Él ha estado desde el principio hasta el fin, ya vimos eso. Pero, hermanos, cuando hablamos de la palabra perpetuidad, estamos hablando que el amor de Padre, hermanos, es permanente. ¿Cuántas veces como nosotros como padres, verdad? Condicionamos nuestro amor para con los hijos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hay muchas cosas ahí, pero, hermanos, el amor del Padre permanece. Gracias, hermano. El hermano me hace el comentario, la palabra ad es la del testimonio. Entonces, si podemos relacionar esa palabra, hermanos, Él está a cada momento dando testimonio de su amor. Podemos decir, por no entrar ahorita en la palabra, ¿verdad? Pero lo que quería ver con esta diferencia de Olam y de Ad es, hermanos, que es perpetuo, que su amor no cambia, amén, que su amor permanece, amén. Entonces, ustedes se recuerdan de la parábola del hijo pródigo, ¿sí, hermanos? La parábola del hijo pródigo nos habla, ¿verdad?, del padre amoroso, que aun cuando su hijo se apartó, malgastó la herencia y se perdió, se fue hasta lo más bajo, ¿verdad? Su amor permaneció. ¿Por qué sabemos que permaneció? Porque cuando su hijo recapacita y regresa, entonces no le hace reproches, sino celebra, porque el hijo que había muerto, dice, ha vuelto a ¿qué? A vivir. El que estaba perdido ha regresado. Amén, aleluya. Entonces vemos el amor permanente del Padre. Y ahí me faltó uno, príncipe de paz. Esa palabra príncipe de paz significa rey, ¿sí? Tiene que ver con la realeza y significa que él como rey preserva, ordena y crea paz en su reino. Amén. ¿Sí, hermanos? Él, anótele ahí, príncipe de paz, rey de paz. Él, hermanos, preserva, ordena y crea paz en su reino. ¿Alguna vez usted ha sentido necesitado de paz? Tal vez sea en este mismo instante que usted tenga algún pendiente, alguna situación que necesita ¿qué? Paz. Pero dice, Él preserva, ordena y crea, ¿dónde? Paz, ¿dónde? En su reino. Entonces, si yo necesito paz, me tengo que acercar a Él. Amén. Y esta palabra paz es shalom, que significa
cúmulo de bendiciones que vienen de parte de Dios. Amén. Entonces, Él, hermanos, es rey, y cuando yo me acerco y entro en su reino, yo puedo participar de todas esas dádivas. Amén. Vamos a Santiago 1:17 para terminar en este punto. Santiago 1:17. Gracias, Jesús. Dice la palabra del Señor, Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Él no muda su amor, hermanos, perpetuamente Padre amoroso. Amén. Él no muda su misericordia, no varía en su amor, no varía en su perdón. Amén. Sino perpetuamente Padre. Amén. Y dice anteriormente, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto. Él es un Padre que amoroso. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, que el Señor Jesús es llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Amén. El Verbo encarnado. Amén. Se encarnó y vino y caminó entre nosotros. Amén. Ahora vamos a ver que Él, como veíamos en nuestro cuadernillo anterior, Él como Alfa y Omega ha estado desde el principio. Y encontramos este nombre una vez más en Éxodo 34. Amén. Sí, hermanos. Entonces, el Verbo, la palabra eterna, se encarnó en Jesús. Amén. Nació en un pesebre y murió por nuestros pecados, pero Él ha estado desde el principio. Amén. ¿Recuerdan esa porción donde dice que estaba la palabra, verdad? El Verbo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo hicieron todas las cosas. Amén. ¿Lo tienen? Éxodo 34, vamos a leer en el versículo 5. Y vamos a leer hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna modo justificará al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Amén. Encontramos aquí entonces una vez más, hermanos, donde dice que Jehová que descendió, Jehová anunció, amén, publicó, amén, acerca de su nombre omnipresente, omnisciente y omnipotente, amén. Dice el Señor que descendió y pasando, Jehová adelante proclamó, amén. Y uno de los nombres que Él proclama dice, fuerte, Jehová, Jehová, fuerte, ¿sí? Dios fuerte, amén. Encontramos una vez más ahí el nombre de Dios fuerte. Él publicó, hermanos, acerca de su omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, amén. Él vino a proclamar, hermanos, que Él es la causa, fuerza y sostén de todo lo que existe, amén. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces encontramos, hermanos, que esta palabra Dios fuerte es, sí, pasamos a la siguiente, sí, Dios fuerte significa el Gibor, ¿sí? Y esta palabra, el Gibor, significa Dios, el jefe, el campeón, el valiente, el guerrero, el principal, gigante, fuerza, grandeza, energía, resistencia, sobresalir, prevalecer, dominio, eficaz, una emoción intensa,
un sentir profundo, hacer posible, da la idea de un roble. Esos son todos los significados que nosotros encontramos acerca de esta palabra, el Gibor, Dios fuerte, amén. Y nos habla entonces, hermanos, del poder infinito que encontramos en el Señor, amén. Entonces, analicemos estos significados, hermanos. Dice Dios, ¿verdad? El jefe, el campeón, el valiente. ¿Sí lo está leyendo? El guerrero, el principal, gigante, fuerza, grandeza, energía, resistencia, sobresalir, prevalecer, dominio, eficaz, una emoción intensa, un sentir profundo, hacer posible, da la idea de un roble. ¿Amén? Entonces, hermanos, cuando el Señor se manifestó ahí al pueblo de Israel, hermanos, y proclamó su nombre, Él se estaba manifestando a su pueblo. Él vino a proclamar su naturaleza, Él vino a proclamar su poder, amén. Él vino a anunciar lo que Él era y lo que el pueblo de Israel podía encontrar en Él, amén. Y dice, ¿verdad? Jehová, Jehová fuerte, misericordioso. Él estaba diciendo, yo soy misericordioso, yo soy piadoso, yo soy tardo para la ira y soy grande en benignidad. Este es uno de los pasajes favoritos, me encanta leerlo. Es poderosa la palabra del Señor, pero cuando Dios te revela, como decía el hermano Víctor hace un momento, ¿verdad? Decía él, leemos el Éxodo 20, ¿verdad? Pero cuando entendemos, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, yo analizaba en lo que él decía, sí es cierto, cuántas veces olvidamos que éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Cuántas veces olvidamos a lo que estábamos atados, a lo que, cómo el diablo nos manejaba, y a veces leemos el Éxodo 20 como una mera repetición, pero cuántas veces, ¿verdad? Hay tanta profundidad de lo que Dios puede hablar en nuestro corazón. No olvidar que éramos esclavos, no olvidar que éramos siervos, amén, y poder leer entonces el Éxodo 20 de una manera diferente, y tal vez un salmo en el que Dios te ha hablado, pero este es una porción hermosa, hermanos, porque muchas veces tenemos la idea que nos sembró la iglesia tradicional, ¿no? Lo ha dicho el pastor, de un Dios que juzga, de un Dios que está listo para ver en qué nos equivocamos, para castigarnos. Cuando el Señor proclamó y le anunció al pueblo de Israel, yo soy, ¿verdad? Yo soy fuerte, misericordioso, piadoso y tardo para la ira. ¿Cuántos tardos para la ira hay aquí? Más bien somos prontos para eso, ¿verdad? No queremos dejarle pasar a nadie una. Pero dice el Señor, yo soy tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que hago misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión, que perdona el pecado. Y eso es, hermanos, hermoso para cada uno de nosotros saber, hermanos, que en el Padre nosotros tenemos un corazón amoroso. Amén. En Él podemos acercarnos con la confianza, ¿verdad? ¿De qué? De que Él nos ama y nos está esperando. Amén. Entonces, Él proclamó al pueblo de Israel. Entonces, esta palabra, hermanos, fuerte, estaba hablando ya al pueblo. Si vemos aquí, hermanos, el pueblo de Israel estaba camino a Canaán. Estaba caminando a Canaán y el Señor le habló al pueblo. ¿Y qué le está diciendo? Yo soy Dios fuerte. Mi poder es infinito, o sea, nadie, dice la palabra, dice, nadie te podrá hacer ¿qué? Frente. Porque yo voy a estar ¿qué? Contigo. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Amén. Entonces, hermanos, esas mismas palabras que el Señor le habló al pueblo de Israel, es la palabra que Dios nos da a nosotros. Dios fuerte. Mi poder es infinito, amén. De tal manera que si tú te has propuesto llegar a Canaán, yo estoy contigo. Amén. Y yo tengo el poder de llevarte. No temas ni desmayes, sino que avanza, camina. Ve hacia la meta, ve hacia Canaán espiritual, amén. Porque yo tengo ese poder ilimitado, infinito de hacer todas las cosas, amén. Vamos a reflexionar algunas de las frases que tenemos ahí. La siguiente diapositiva. Y vamos a hablar de un significado que está ahí, que es una emoción intensa.
un sentir profundo. Amén. Y vamos al Salmo 123, que es un salmo que todos conocemos, pero vamos a ir ahí. Uno de los significados que tenemos ahí, ¿verdad? Es una emoción intensa, un sentir profundo. Es algo que nos hace falta a cada uno de nosotros. Dice, en el versículo 3 dice, no es el 3, permítame, en el 5 como está ahí, dice Salmo 23, 5, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sí, hermanos? Dice aquí el salmista, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuántos de ustedes se sienten en esta mañana rebosantes? Con sinceridad, hermanos. ¿Ya? Más entramos a veces por la puerta de la iglesia arrastrando los pies y manos, ¿verdad? De una semana difícil, de todo el trabajo físico, de toda la semana, de tensiones, de preocupaciones, de enfermedades, de cosas inesperadas. ¿Sí, hermanos? Pero dice aquí que el Gibor, Dios fuerte, puede poner en nosotros una emoción intensa y un sentir profundo. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando Él unge nuestra cabeza con aceite. Amén. Cuando Él unge nuestra cabeza con aceite, hermanos, podemos entonces disfrutar de esta copa que está rebosando. Si nosotros, hermanos, vivimos conectados y unidos a Dios, a Jesucristo, si lo podemos separar, que es lo mismo, amén, entonces nosotros podremos rebosar de satisfacción, amén. Podremos estar entonces, hermanos, llenos de un sentir de gozo, de paz, amén, que no solamente va a poder llenar nuestra vida, sino rodear a los demás, amén. Dice la palabra de Dios, vamos al siguiente salmo que nos habla ahí, el Salmo 102. Leemos desde el 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su acatamiento con regocijo, amén. Venid ante su acatamiento con regocijo. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, tener esa emoción intensa? ¿Cómo podemos nosotros rebosar? ¿Cómo nosotros podemos venir con alegría, con gozo delante del Señor? Cuando nosotros tenemos una experiencia con este Dios fuerte. Amén. Cuando nosotros al doblar nuestras rodillas, al leer la palabra de Dios, al meternos en nuestra cámara de oración, al venir a la iglesia, tenemos una conexión, amén, con el Señor Jesucristo. Sí, hermanos, mira, aquí hay un secreto. Cuando usted esté cansado, cuando usted esté agotado físicamente, emocionalmente, espiritualmente, podemos venir y decirle, Señor, tú eres Dios fuerte, tú tienes el poder. Entonces, Señor, ven y obra en mí ese poder, amén. Dame esa fortaleza, dame ese poder para levantarme de donde estoy caído. Señor, dame la fuerza para tener vida, para tener energía, amén. Si no, ¿de dónde vamos a tener nosotros esa sustancia? El pastor nos ha dicho, ¿verdad? A veces pensamos que unas vacaciones nos va a hacer descansar, pero regresa cansado de las vacaciones, ¿no? ¿Sí? Regresa cansado de las vacaciones y a la rutina, órale, ¿verdad? Es como si se subiera en esas caminadoras, ¿verdad? Se bajó un rato, pero llega a su casa y se sube a la caminadora, a correr por toda la ciudad. Y es algo que corre y corre, ¿verdad? No sé si le ha pasado, pero estos días decíamos con Itamar, ya no hay diferencia. Antes se diferenciaba entre de que de enero a abril, ¿verdad? Era como tiempo pacífico, tiempo muy tranquilo, venía convención y ya venía junio, julio y era ya el tiempo como que carrereaba, ¿no? Fin de cursos y todo eso, pero ahora es un correr todo el tiempo, ¿verdad?
que cuando uno se sienta realmente descansado, no hay. Eso estábamos hablando de lo físico, pero cuántas veces emocionalmente es una situación, tras otra necesidad, tras otro problema. Sí, hermanos, pero por eso el Señor pronunció: yo soy Dios fuerte, yo tengo todo el poder, aleluya, amén. Qué hermoso entonces es poder venir a decirle al Señor: yo estoy limitado, yo estoy cansado, ¿sí? Yo estoy cansado, Señor, pero tú eres Dios fuerte. Mira, Señor, me siento desanimado, Señor, me siento agotado, no tengo fuerzas, me siento débil, Señor, pero tú eres Dios fuerte y tú pronunciaste y anunciaste esa porción de tu naturaleza. Señor, ven y compártela conmigo, amén. Y entonces cuando nosotros a través de la oración, de la alabanza, podemos extender nuestras manos hacia el Señor y tocarlo, hermanos, un milagro sucede. Un milagro sucede porque si veníamos enfermos, si veníamos cansados, amén, nos vamos vivos, nos vamos rebosando de la presencia del Señor que toca el cuerpo, el alma y el espíritu. Tal vez usted no lo crea, pero cuántas veces hay personas que sí lo han experimentado. Uno como pastor a veces viene enfermo con dolencias y uno sube aquí y no lo dice, pero de haber estado, de haber orado, de haber adorado, de haber estar aquí, hermanos, el Señor toca y a veces uno baja sin enfermedad, sanado. ¿Por qué? Porque ese poder infinito de Dios fuerte, hermanos, quiere manifestarse en nuestra vida. Entonces, hermano, es normal que cuando nosotros tenemos tras una semana ajetreada, cansancio, pero el Señor, hermanos, quiere compartir con nosotros esa naturaleza. Entonces, hermano, si usted se siente cansado emocionalmente, físicamente, agotado, espiritualmente, dígale: Señor, tú eres Dios fuerte. Tú eres fuerte, Señor, dame de esa fortaleza. Dame de esa fortaleza para avanzar. El pueblo de Israel, hermanos, tuvo que avanzar en el desierto y llevaban la nube y llevaban la columna de fuego y tenían agua de la roca y tenían maná, pero fueron llevados a diferentes paradas donde fueron probados. ¿Sí, hermanos? Entonces, en este caminar espiritual, Dios nos ha provisto de lo necesario, pero vamos a ser probados. Cuando no tengamos fuerza para seguir adelante, vamos a decirle: Señor, dame de esa energía, dame de esa fuerza, amén. Dame, Señor amado, de esa intensa emoción. Ayúdame a ver, Señor, que para ti todo es posible. Y aunque yo soy débil, aunque yo soy flaco, Señor, para ti, tú tienes el poder para hacerlo. Amén. Entonces el Señor proclamó su nombre, Dios fuerte. Amén. Vamos a la siguiente significado, que significa energía, resistencia y significa sobresalir. Entonces vamos a la escritura, a Hebreos. Sí, hermanos, a Hebreos 12:28. Es el siguiente significado, tomando algunos. Hebreos 12:28. Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Entonces, esta palabra inmóvil, hermanos, tiene algunos significados, que significa inconmovible, imperturbable, no vacila, inquebrantable, inalterable, no se intimida, ¿sí? Significa una roca, significa que no titubea, significa sereno ante el peligro, que no se descompone. Entonces, hermanos, en el nombre de Dios fuerte, el Gibor, nosotros encontramos la energía y la resistencia. ¿Para qué?
para permanecer inamovibles, hermanos, en medio aún de los peligros. ¿Sí, hermanos? Él quiere compartir con nosotros esa fortaleza para que nada nos perturbe, para que nada nos altere, para que nada nos intimide, para que nada nos haga titubear, hermanos, sino que podamos estar serenos. ¿Cómo actuamos, hermanos, cuando vienen las situaciones, los problemas, las enfermedades? A veces es triste escuchar a veces en la boca de los cristianos que dicen, uy, pues de qué vale entonces buscar a Dios si también me vienen problemas, me vienen situaciones. Mejor ya no voy a buscar, mejor voy a buscar otra solución. A veces esas palabras brotan de un corazón ciertamente temeroso por las circunstancias, de un corazón que no está puesto en el Señor, ¿verdad? Que confía en su propia capacidad, que confía en sus propios recursos, de tal manera que cuando vienen las circunstancias difíciles de la vida, hermanos, no sabe cómo afrontar las situaciones. Pero el Señor proclamó, ¿verdad? Dios fuerte, fuerte, Dios fuerte, el Gibor, amén, porque Él quiere compartir esa fortaleza para nosotros en medio de las dificultades, en medio de los peligros, en medio de todo lo que a nosotros nos pone a temblar y a titubear. Él quiere compartir ese nombre. ¿Sí, hermanos? La prueba viene, la necesidad viene, pero dice la Escritura, resistir en cuestión cuando habla del ataque del enemigo, resistir al diablo y el diablo ¿qué? Huirá de vosotros. Pero ¿cómo debemos resistir? Afianzados en la roca. Amén. Parados en este nombre del Señor. Señor, estoy pasando por una enfermedad, yo me siento débil, yo me siento flaco, me siento vulnerable, no tengo la economía, ¿cuándo me van a cobrar? ¿Sí me explico? Porque a veces es, cuando uno se enferma, es todo ese pensamiento, ¿sí? Antier hablaba con una persona y oremos por ellos, ¿verdad? Tenían un pariente delicado en el hospital, falleció, y es increíble la suma que tienen que pagar, 900,000 pesos. El seguro cubrió 550,000 pesos. Son 4 hijos, faltan 400,000 pesos. Uno puede pensar que si yo fuera el hijo, ¿de dónde saco ahorita 100,000 pesos? Entonces, a veces nos encontramos en la magnitud de esas situaciones. Tal vez usted y yo no. Oremos por esta familia para que Dios les ayude. Amén. Pero ¿cuántas veces encontramos ese tipo de situaciones que nos sobrepasan? Donde necesitamos algo mayor. Y lo tenemos. Amén. Lo tenemos, pero necesitamos aprender a echar mano de eso. Amén. Señor, me sobrepasa esta enfermedad, me sobrepasa este problema. Yo no puedo, Señor, me siento débil, me siento flaco, pero qué bueno que tú estás conmigo. Qué bueno que puedo contar contigo, Señor. Y yo me rindo y yo me entrego y enséñame lo que me quieres enseñar. Señor, aquí estoy, dependo de ti porque yo no puedo. Hermanos, hay cosas en nuestra vida que para nosotros son imposibles, pero para Dios no es imposible. Por eso, hermanos, Él se da a conocer, Él se revela en nuestra vida para decirnos, no estás solo. Para ti es imposible, pero yo he estado aquí todo el tiempo. Necesitamos aprender a echar mano de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que se olvida de Dios. A veces uno como pastor dice, bueno, Dios, porque a veces le hablan a uno, hermano, ayúdeme a orar porque pasa esto, aquello, pero son años que la gente no ha venido a la iglesia. Y a veces se pregunta, ¿por qué Dios me tiene en esta situación? No, Dios no te tiene en esa situación. Culpamos a Dios de nuestras situaciones, culpamos a Dios de lo que nos ocurre, culpamos a Dios de lo que no tenemos. Cuando Dios ha estado ahí
siempre a nuestro lado para que nosotros echemos mano de lo que necesitamos. Pero a veces uno dice, Dios mío, hace días me han estado hablando para ir por una joven a orar, fui por ella a orar al hospital. Y por ciertas circunstancias salió ella, está en casa, pero más que nada hay otras cosas que son más emocionales. Y me pongo a pensar, porque ¿cuándo viene, hermana? ¿Cuándo viene? Ustedes saben que mamá vino a operarse sus ojos, ha estado aquí, por eso la vendió lentes oscuros, se operó sus cataratas, gracias a Dios. Entonces, pero me hablan y yo me pongo a pensar, tal vez estas personas piensan que yo voy a ir a hacer una oración y se les va a resolver todo el problema. Pero no va a suceder así, porque son años de descuido que han dejado a Dios. Y que a veces dicen, pues vino y oró y no pasó nada. Pues sí, porque no se arreglan las cosas con una oración. Es el inicio. Pero yo necesito acercarme a Dios. Yo me necesito conectar con Dios. Yo necesito estar pegado a Dios. Yo necesito tener una relación permanente con Dios. ¿Para qué? Para que lo que Él es obre en mi vida. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos sentido cansados, débiles, frustrados, fracasados, en el suelo? Pero Dios ha estado ahí diciéndole, yo tengo la fortaleza. Yo tengo la energía que tú necesitas. Yo tengo ese poder que tú necesitas. ¿Para qué? Para levantarte y seguir. ¿Cuántas veces en el camino espiritual nos hemos sentido que no podemos dar un paso adelante? Y no es que regresemos, ¿verdad? No es que regresemos atrás, es que simplemente a veces en el caminar te detienes porque sientes que no tienes fuerza. Porque sientes que no sabes el paso que necesitas dar, pero te quedas ahí, cuando ahí está el Señor, para que podamos orar y decirle, Señor, no sé qué paso dar, ni tengo la fuerza para darlo, Señor, pero tú eres ese Dios fuerte. Ven y dame de tu fortaleza, dame de tu poder, de ese poder que tienes para salvar. Sálvame de la situación, sálvame de mí mismo, sálvame, porque Él está ahí. Está a nuestra mano, está a nuestra disposición el poder del Señor para que nada nos mueva, hermanos. Para que nada nos mueva. ¿Sí, hermanos? Porque en la actualidad hemos hablado esto en otras predicaciones. Hay muchos cristianos que están apostatando, que están dándole la vuelta, la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento vino esta situación de no tener fuerza, de no poder seguir, pero algo que nos va a hacer permanecer en Dios, ¿verdad? Amén. Hasta su venida, hasta que suene la trompeta, es el poder echar mano de lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, hermanos, dígale al Señor, Señor, fortalece mi cuerpo, fortalece mi alma, fortalece mi espíritu, fortalece mi voluntad para que el mundo, la carne, el diablo no me muevan, Señor, y ayúdame a ¿qué? A estar firme. Eso es lo que leíamos en Hebreos 12:28. Amén. Y luego encontramos la siguiente palabra que es fuerza, dominio o campeón. Y esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 6:5. Vamos a ir ahí. Hermanos que a veces se sienten cansados, díganle, Señor, dame fortaleza. Amén. Por más ahorita con el calor que está haciendo, ¿verdad? Pero dame la fuerza, dame la fortaleza. Deuteronomio, ay, sí, me fui muy adelante. Permítanme, llego ahí. Deuteronomio 6:5 que nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Amén. Aquí el Señor, hermanos, nos dice que debemos amarle a Él con todo ¿qué? Nuestro poder. ¿Por qué el Señor pide que le amemos con todo nuestro poder?
Miren, desde el principio el Señor puso este poder, esta fortaleza para amar en Adán, para amar a Dios. Pero este poder, esta fortaleza se perdió, se corrompió. Pero sabe una cosa, hermanos, a través de una relación personal nosotros podemos disfrutar de esa fuerza y de ese dominio sobre nosotros. Amén. De tal manera que si a usted le cuesta trabajo amar al Señor, usted puede decirle: Señor, dame esa fortaleza y esa fuerza para amarte, ¿verdad? No como dice la palabra, solamente de labios, ¿verdad? Este pueblo solamente de labios que me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sino decirle: Señor, dame la sinceridad, dame el poder, dame la capacidad, dame la virtud de poderte amar, Señor, con todas mis fuerzas. ¿Sí, hermano? ¿Cuánta fuerza, si pudiéramos medir la fuerza, dijéramoslo así, cuánta fuerza nosotros, hermanos, empleamos en esta semana para otras cosas? ¿Sí? ¿Cuánta fuerza? ¿Cuánta energía? ¿Verdad? Que cuando llegamos aquí y nos sentamos, ya se nos acabó. Llegamos como las baterías de los celulares, ¿verdad? Con el 1%, que ya no le sirve para una llamada, ¿verdad? A veces llegamos así, ¿verdad? Porque durante nuestra semana, ¿verdad?, no buscamos al Señor, no oramos, no leímos la Biblia, físicamente porque empleamos toda la energía ya. Pero el Señor pide que nosotros tengamos esa fuerza en nuestro corazón para amarlo. Decía alguien, ¿verdad? Decía alguien que con la misma fuerza que le sirvió al mundo, debemos servirle a Dios. Amén. Entonces, hermanos, si usted no duerme siesta allá en su casa porque anda trabajando, pues no se la venga a dormir aquí, ¿verdad? ¿Sí me explico? O sea, si allá no me duermo siesta, por ejemplo en mi caso, porque ando barriendo, ando trapeando, voy acá, vengo allá, o sea, ¿sí me explico? Pues no me la debo dormir aquí, ¿verdad? Lo mismo para allá. ¿Sí me explico? Porque dice la Escritura: con la vara que mides, pues se te es medido. ¿Sí me explico? Entonces hay que ser buenos medidores, ¿no? O sea, hay que esforzarnos porque en la misma manera que damos nuestra vida en las cosas de allá afuera, las demos para Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, Él nos pide que le amemos con todo el poder, con toda. Ahora, hermano, pues si usted está enfermo, ¿sí? Por ejemplo, a veces les digo: hermanos, pónganse de pie, vamos a orar por las necesidades, y muchos no se paran. Y digo, es por respeto a la oración, ¿verdad? Si está enfermo, quédese sentado, pero si no, haga el esfuerzo, póngase de pie. ¿Sí me explico? Hay personas que vienen con dolencias, ¿verdad?, y no se paran. Hay iglesias donde hermanas van y no se paran, levantan una mano porque es su fuerza, es su poder. Pero si nosotros no estamos enfermos, ¿verdad?, tenemos que invertir nuestra vida también en darle a Dios. Entonces tenemos que medir para el Señor igual. Bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Dios fuerte, amén. Entonces, el ministerio de Dios fuerte, hermanos, es ministrar en nuestra vida cuando hay poca fuerza dominante para caminar en la carrera cristiana. ¿Sí, hermanos? Este poder del Gibor, lo podemos emplear cuando tenemos poca fuerza para caminar. Y ahí la representación, ¿verdad?, dice: sin fuerzas he quedado. ¿Se acuerdan de ese canto? ¿Sí, hermanos? Hay personas que no les gusta ese canto, ¿verdad? Pero pues nos enseña, ¿verdad? Dice, habla de un soldado. Le dice: luché como un soldado, ¿sí? Pero sin fuerzas he quedado y vengo a ti, ¿sí? Mi armadura he desgastado y sin fuerzas me he quedado y vengo a ti. Y sí, hermano, cuando peleas, cuando estás en la lucha, puede llegar el momento donde te canses, pero ahí está el poderoso nombre del Señor. Amén. De poderle decir: Señor, aquí estoy desgastado. ¿Alguna vez lo ha dicho con este canto? Señor, aquí estoy desgastado, cansado,
pero no voy a ningún otro lado, Señor. Vengo a ti. Porque hay mucha gente que corre a otro lado, pero qué hermoso es poder decirle, Señor, aquí estoy cansado, desgastado, tirado, a lo mejor sintiéndome derrotado, pero no voy a ningún otro lugar que no es al pie de la cruz, Señor. Porque tú eres ese Dios poderoso, amén, que puedes compartir esa fortaleza y pelear por mí, amén. Y aquí encontramos entonces la escritura de Segunda de Crónicas 20:12. Segunda de Crónicas 20:12, que estuvimos viéndonos, si mal recuerdo, la semana pasada con el hermano también, Isaac lo tomaba. Segunda de Crónicas 20:12. Y dice en el versículo 12, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. Hermano, aprendas esta oración. Es una porción bíblica, pero pudiéramos orarla. ¿Sí? Esta es una oración para cuando nosotros sentimos poca fuerza, debilidad, cuando nos sentimos sin emoción, ¿sí, hermanos? Cuando las cosas no van bien en la familia, en el matrimonio, cuando las cosas no van bien, no nos sentimos bien espiritualmente, podemos venir y decirle, Señor, porque en nosotros no hay fuerza, ¿sí? En nosotros no tenemos la fuerza para enfrentarnos a tan grande multitud. Sabemos, hermanos, que venían a pelear contra el pueblo de Israel y vinieron a hacerle guerra a Josafat, ¿verdad? Estos pueblos, ¿sí? Y cuando le viene a sus oídos, contra ti vienen ejércitos, él tiene temor en su corazón. Él puede ver la multitud de gente que viene contra ellos, la poca fuerza de Israel para enfrentar esa batalla, hermanos, y lo que él hace es que él, hermanos, inmediatamente la reacción que él tiene es de humillarse delante de Dios. ¿Sí, hermanos? De humillarse y de consultar a Dios y también de reconocer, hermanos, la situación que él tiene. O sea, Señor, es una multitud, te han venido multitud de problemas, multitud de situaciones, ¿sí? Te han venido multitud de circunstancias que no esperabas, ¿sí? Hermanos, la actitud que debemos de tener es la de Josafat, de humillarnos y poder reconocer que somos limitados. Él dijo, Señor, un ejército grande viene contra nosotros, no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad para hacerle frente, pero venimos, ¿qué? A ti. Y su actitud fue de humillación, ¿sí, hermanos? Y de reconocer el poder de Dios, porque le dice, tú eres Dios sobre todas las cosas, no los juzgarás tú, ¿sí? Él empieza, y si ustedes leen todo ese capítulo, dice, tú eres Dios del cielo. O sea, él reconoce el poder de Dios, de tal manera cuando se humilla, ¿verdad? Y dice, porque nosotros no hay fuerza tan grande, o sea, tenían poca fuerza. Es mucha la situación, es mucho el problema, pero sabes, nosotros levantamos nuestros ojos a ti. Amén. Y entonces encontramos que lo siguiente que hace Josafat es proclamar ¿qué? Ayuno. ¿Sí, hermanos? Él anuncia ayuno, él pide ayuno para esta necesidad. ¿Sí, hermanos? Y después viene la palabra del Señor a Josafat que le dice, ¿verdad?, que esa no es su guerra, sino es su guerra de él, que lo que ellos tienen que hacer es que alabar su nombre, ¿sí? En el versículo 19 dice, y levantáronse los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coret para alabar a Jehová, el Dios de Israel, a grande voz, ¿sí, hermanos? Y luego sigue diciendo, y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros,
Creed en los profetas y seréis prosperados. Amén. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen a Jehová y alabasen en la hermosura de la santidad, mientras que salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Aleluya. Y como comenzaron con clamor y con alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y matáronse los unos a los otros. Amén. Entonces aquí encontramos, hermanos, el poder de Dios, de ese Dios fuerte. Amén. Que necesitamos en tiempos de debilidad, en tiempo de poca emoción, en tiempo de poca fuerza, hermanos, de poder alabar el nombre del Señor, porque Él pelea por nosotros. Dice, ellos comenzaron a alabar el nombre del Señor, empezaron a glorificar el nombre del Señor, de tal manera que no fue necesario que ellos usaran sus espadas, que ellos hicieran frente al pueblo, sino el Señor peleó por ellos, porque ciertamente era una grande multitud y Israel no podía pelear con tan grande multitud, pero el Señor peleó por ellos. Entonces, hermanos, ¿cuál es la batalla que tienes en tu vida? ¿Cuál es la batalla que tienes en tu familia? ¿Cuál es la batalla? Hermanos, ponte del lado correcto, ponte del lado ganador. Dice, es uno de los significados, es campeón, el Señor ya venció. Amén, ponte del lado. ¿Cómo nos ponemos del lado del Dios fuerte para que pelee por nosotros? Cuando aprendemos a humillarnos, cuando aprendemos a buscarlo, cuando venimos y le pedimos consejo, cuando venimos y lo alabamos en medio de la situación, cuando creemos. Dice que ellos empezaron a decir: Israel, creed en Jehová. Algo que hace también Josafat empieza a hacer referencia de las veces en que Dios los ha salvado de otras situaciones. Hermano, ¿cómo puedes confiar en Dios fuerte cuando empiezas a recordar lo que Dios ha hecho por ti? Eso, hermanos, te ayuda a afianzar, a fortalecer tu fe, porque si Dios ha sido en otras circunstancias contigo, Él lo va a seguir estando contigo. Amén. Entonces, hermano, no necesitó el pueblo pelear, no necesitó hablar con ellos, negociar, sino ellos simplemente en medio de su poca fuerza y debilidad confiaron en Él y lo empezaron a alabar. Dios es fuerte, Dios pelea por nosotros, Dios ha peleado por nosotros. En otras ocasiones ha vencido a nuestros enemigos. Él en otras ocasiones ha provisto para nuestra vida, porque es Dios fuerte y porque su poder es ilimitado. Hermanos, necesitamos en este tiempo que ese nombre del Señor esté en nuestra vida manifestándose, revelándose, esté obrando, porque hay mucha guerra espiritual, hermanos. Hay mucha oposición allá afuera. Hermanos, que a lo mejor lo hemos dicho, tú ya no estás consciente, pero hay un mundo espiritual que, hermanos, está delante de ti, poniéndose para no dejarte avanzar. Si yo le pidiera al hermano Chuy que pasara aquí, hiciéramos fuercitas, ¿quién ganaría? Pues el hermano Chuy, ¿verdad? Porque está alto, porque está fuerte, yo chiquita, ¿sí? ¿Sí me explico? A veces, hermanos, somos así, no nos damos cuenta que hay un mundo espiritual que sí tiene poder, hermanos, y que es limitado, pero hay una resistencia allá afuera, ¿sí, hermanos? Para que nosotros podamos avanzar y caminar. Hay un mundo espiritual, hermanos, una resistencia a que tú llegues a la meta. Entonces no es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, es solamente con el poder infinito de Dios fuerte. Sí, hermanos, que está aquí en esta mañana y que si tú lo pides, si te sientes débil físicamente, cansado físicamente o espiritualmente, ese poder va a empezar a derramarse, a fluir, de tal manera que tú te levantes con una nueva fuerza, con una nueva energía,
lleno de emoción, con una emoción intensa, rebosando. Pero a veces venimos con las alitas rotas, ¿verdad? Arrastrando los pies de cansancio de todos los aspectos. Nos vamos así. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos disponemos a recibir de lo que tenemos. Porque no nos ponemos en el canal para que entonces el poder de Dios fluya sobre nosotros. Sí, hermanos, porque no rompemos, no pasamos los obstáculos que nosotros mismos hemos puesto. Nuestros enojos, nuestros rencores, a lo que nos estamos aferrando. Porque a veces venimos así, entramos por la puerta de la iglesia y nos vamos así porque nos enojamos en la mañana, porque en la semana hubo un problema, porque en la semana hubo una situación, y así nos vamos, porque necesitamos, hermanos, ser valientes para soltar todo al pie de la cruz. Tienes que ser valiente de decir: Señor, esto no me sirve para avanzar, Señor, el otro arréglalo tú, pero Señor, yo quiero ser libre, no tengo la fuerza por tanta situación, por tanto problema, por tanta enfermedad, Señor, pero tú estás aquí, bendíceme. Dame la fuerza, dame la porción que yo necesito para levantarme. Y no tenemos que llevar un ciclo, hermano, de situaciones, de fracasos, de poca energía, de poca fortaleza, cuando el Señor está aquí para levantarnos con su poder. Amén. Él es el que pelea por nosotros. Si tan solo nosotros hemos aprendido a creer en Él. Y si tan solo hemos aprendido a pedirle a Él. Amén. Dice la palabra del Señor que Él es un Padre bueno. Amén. Y dice, y hace una comparación: si ustedes, siendo padres malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Si le pide su hijo un pan, no le van a dar una serpiente. Bueno, si le pides fuerza al Señor, no te va a dar otra cosa más que fuerza. Si tú con sinceridad ahorita doblas tus rodillas y le dices: Señor, estoy cansada de la situación, ya sea de familia, de matrimonio, o estoy cansada de una semana de estrés, de trabajo o de esfuerzo físico, Señor, pero en esta hora haz algo. Tú vas a poder probar de esa fortaleza de Dios. Doblemos nuestras rodillas, vengamos al Señor y digámosle: Señor, yo quiero participar en esta mañana de esa fuerza que tú tienes, Señor. Tú te manifestaste a Israel como el Dios fuerte. Muéstrate en esta mañana, manifiéstate en esta mañana, Señor, a mi vida. Ven en esta mañana, vamos a orar en esta hora. ¿De qué está cansado usted, hermano? ¿De qué está cansado usted en esta mañana? Dígale: Señor, aquí estoy. Señor, estoy cansado físicamente porque fue una semana muy difícil. Dame la fuerza, Señor. No me quiero estar durmiendo aquí en la iglesia. Dame la fuerza. Clame la sangre, clame el nombre del Señor, clame el Espíritu. Señor, estoy cansado de los problemas. Estoy cansado de pelear, Señor. Dame tu fortaleza. Dame tu fortaleza para cambiar, Señor, las situaciones. Ayúdame, dame la fuerza para ya no discutir, para ya no pelear. Señor, dame tu fuerza para resistirme a los problemas. Venga en esta mañana, Señor. Él nos recibe en esta mañana así como estamos. Solamente ven a través de la sangre del Señor Jesucristo. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy y te necesito, Señor. Aquí estoy. Tenemos poca fuerza, Señor. También en esta mañana reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Ven en esta hora, Dios fuerte. Tú eres admirable, consejero, Dios fuerte. Tú eres ese Padre eterno, Señor. Dame lo que necesito, Señor. Dame lo que necesito, Señor. Ayúdame a quitar las barreras en esta mañana.
Ayúdame, Señor, a pasar por encima de los obstáculos. Ayúdame a venir en esta mañana, Señor, doblar mis rodillas y clamar, porque necesito tu ayuda, Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo, reconozco mi incapacidad, reconozco mi límite, Señor, reconozco. Te necesito, Señor. Dígale, Señor, no quiero mi copa seca. Unge en esta mañana mi cabeza, Señor. No quiero mi copa seca, Señor. Quiero estar rebosando, Señor. Quiero estar con regocijo, Señor. Porque todo depende de ti, Señor. Cuando yo creo, cuando yo confío, Señor, y pongo todo en tus manos, todo depende de ti, Padre. Tú puedes hacer milagros. Tú eres hacedor de maravillas, Señor. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate, Señor. Hemos luchado nuestras fuerzas. Hemos luchado con nuestro poder limitado. Hemos tratado de cambiar las circunstancias. Hemos tratado de cambiar a las personas. Hemos tratado de solucionar las cosas, Señor. Pero no tenemos la fuerza ni la capacidad. Ven poderoso, Señor, en esta mañana. Ven poderoso, Señor, en esta mañana. Te necesitamos, Dios fuerte. Dios fuerte, tú tienes un poder ilimitado. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú conoces el corazón de tu pueblo, Señor. Tú conoces la batalla, tú conoces la lucha, tú conoces la intención de tu pueblo de caminar y de llegar. Sin embargo, no ha sido fácil, Señor. Pero hoy venimos a ti, Señor, hoy venimos a ti. Renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor, renuévanos. Si alguno está caído, levántalo con tu poder, Señor. Si alguno siente que ha llegado a su límite, Señor, dale el poder, la virtud a través de tu presencia, para poderse levantar, estar en pie y seguir adelante. Porque tú no nos trajiste aquí para volver atrás. Tú no nos trajiste aquí para quedar postrados en el desierto. Si no nos has traído, Señor, para llegar. Toma nuestra vida, toma nuestro corazón. Aun si usted tiene poca fuerza para levantar su voz, dígale, Señor, dame la fuerza para alabarte en esta mañana con toda mi fuerza, con todo el poder, Señor. Dale la fuerza, Señor, a este cuerpo, Señor, cansado, agotado, para poder, Señor, alabar y glorificar tu nombre, Señor, en esta mañana. Levante su voz, levante su corazón, dígale, aquí estoy necesitado de ti. Aquí estoy, Señor, necesitado de ti. Venga el Señor en esta mañana, hermanos. A veces porque no podemos avanzar, a veces porque no podemos llegar, porque nos hemos cansado, porque a veces hemos luchado porque las cosas sean a nuestra manera,
porque estamos luchando pero del lado equivocado, porque estamos luchando y empleando nuestra fuerza, pero para que las cosas se hagan como nosotros queremos. Pero es aquí donde tenemos que venir y decirle: Señor, tú tienes la fuerza que yo necesito en mis situaciones. Pero vengo y me humillo y me entrego y me rindo, Señor, no como yo quiero hacer las cosas, sino como tú ves que es necesario y que es correcto, Señor. Venga en esta mañana y dígale: Señor, aquí estoy. Dame la fuerza que necesito. Señor, nos has llamado a la esposa. Señor, nos has llamado a llegar a la nueva ciudad. Señor, y hay un mundo espiritual que está opuesto, que está luchando, Señor. Danos la fuerza para resistir. Danos la lucha, danos la fuerza para avanzar hacia adelante. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, te lo ruego. Trae un despertar a tu pueblo, Señor. Trae, Señor, un sacudir a tu pueblo, Señor. Que no estemos dormidos, Señor. Que no estemos desaprovechando,